Cordial saludo, en este caso seguimos con el tema de neumática y FluidSync. Teníamos en el anterior ejercicio un sistema de un cilindro de doble efecto activado por una válvula 5-2 vías vía estable, el accionamiento por medio de un switch y con su respectiva unidad de mantenimiento y su compresor. En este punto vamos a analizar a seguir con el tema y analizar lo que es un sistema de mando directo y mando indirecto. En este punto entonces vemos que esta solución es una solución para el mando directo, porque la misma válvula de potencia es la válvula de control. Pero si requerimos un sistema que requiere más caudal, ya debemos hacer uso de válvulas de potencia y válvulas de control. Entonces vamos a ver la segunda solución para el sistema visto en el video anterior, en el cual nos decía que por medio de un pulsador o en este caso un switch se activa un cilindro de doble efecto. Entonces esta solución nos está mostrando la misma parte del compresor, la unidad de mantenimiento. Ya vamos a ver entonces el uso de varias unidades o varias conexiones. Entonces vamos a ver cómo funciona esta parte del bloque en el simulador y tenemos la implementación entonces de una válvula 5 vías, 2 posiciones, monoestable, porque solo necesita una señal para que cambie de estado, y una válvula 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por switch, normalmente cerrada, y la conexión del cilindro. Entonces vamos a ejecutar esta conexión en el simulador. Estos eran los ejercicios anteriores. Venimos acá, me pueden servir esta parte para no tener que ir a buscarla otra vez. También me puede servir la parte de la válvula, pero en este punto entonces ya tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones con relación al montaje. Sacamos lo que es la válvula 3 vías, movemos esto un poco a la derecha. Dice que simplemente entonces viene y se conecta la válvula de potencia. Ya tendríamos la solución anterior, pero necesitamos hacer una válvula de control para hacer un mando indirecto. Entonces cambiamos la configuración de la válvula, borramos, ponemos en blanco acá en la parte manual, venimos a eléctrica neumática y cambiamos a accionamiento neumático. Le damos OK, hacemos la conexión de la señal de entrada y este sería el nodo que nos indica que hay varios componentes pegados de la misma línea, como lo que es el bloque de distribución. Hacemos la configuración del pulsador o del switch, conectamos un resorte, un retorno por muelle, y ya tendríamos nuestra solución. Damos OK, nos sale este mensaje, nos está indicando que tenemos conexiones abiertas. Entonces hacemos clic en la conexión, la conectamos a la atmósfera y le damos play. Ya nos está mostrando el avance del aire, la línea presurizada nos está obligando que el cilindro esté en retroceso, y por medio del mando indirecto que hacemos uso de este pulsador 3-2 o switch, el operario suelta el switch y sigue funcionando, mandando el paso de aire porque es un switch y tiene enclavamiento. Este chulo o esta V que trae el accionamiento nos indica que es un enclavamiento o que tiene una retención mecánica. Damos el retroceso y tenemos la solución del cilindro doble efecto, control mando indirecto, indirecto porque ya tenemos una válvula de control en el sistema.
Ya vamos a ver otros componentes para ir volviendo más complejo este sistema. Ya podríamos hablar de una regulación de velocidad. Vamos a retomar un tema visto en hidráulica, que son válvulas antirretorno. También las vamos a ver en neumática o válvula cheque, donde el aire pasaba de derecha a izquierda y vencía el resorte, o si iba a pasar de izquierda a derecha, no podía pasar porque se encontraba con el antirretorno. También vamos a encontrar lo que son las válvulas reguladoras de caudal y por ende reguladoras de velocidad, donde tienen implementados la simbología del regulador y la simbología del antirretorno. Nos está mostrando que regula en un único sentido, entonces un regulador de caudal unidireccional por la acción de este antirretorno configurado. También vamos a encontrar el uso de válvulas selectoras. Este tema como tal es nuevo. ¿Qué quiere decir válvula selectora o válvula O? La válvula O nos brinda la posibilidad de comparar el estado de dos señales. Entonces por eso vamos a encontrar que tiene dos entradas número 1 y una salida número 2. En este caso la válvula OR compara el estado de las dos señales y me hace una función lógica. ¿Cómo funciona entonces la válvula OR? Simplemente tiene dos estados y dependiendo de esos estados me va a dar una salida. ¿Cómo funciona? Vamos a armar la tabla de los estados de la válvula y de la posible salida. Entonces, si venimos y acá colocamos este indicador 1, posición 1, y por ejemplo esta es la posición 1, paréntesis 3, que hay en la salida. En la salida 2. Entonces, normalmente vamos a decir si tiene aire o no tiene aire y lo vamos a indicar con un 0. Voy a insertar otra celda que me quedó faltando. Le di insertar. Entonces aquí simplemente vamos a comparar para entender el funcionamiento de la válvula OR. Ella siempre va a preguntar por sus dos entradas y me va a dar una salida, dependiendo de su configuración. Entonces, si la válvula 1.3, como está en este estado, está en 0, quiere decir que no tiene aire, y la válvula 1 tampoco tiene aire, la válvula en su salida no va a tener aire. Pero si vemos cómo está la imagen de la izquierda, si la válvula 1.13 tiene aire y la válvula 1 no tiene, en su salida, por su configuración, vamos a tener aire. Ahora, si vemos la imagen de la izquierda, venimos acá y nos dice que la 1 sí tiene aire, pero la 2 o 1.3 no tiene aire, igual por su configuración en su salida va a tener aire. Y si las dos tienen aire, también me va a dar el paso de aire. Esa es la función lógica de una válvula OR. ¿Para qué nos va a servir esta función? Por ejemplo, si tenemos una prensa donde tenemos dos pulsadores y queremos garantizar la apertura, por ejemplo, de la prensa desde varios puntos, entonces podríamos poner una válvula OR que pregunte por cualquiera de los dos puntos y me da la activación de la prensa como tal. Ya entonces en este punto, ¿cómo funcionaría una válvula OR?
No es el método adecuado, pero es como hacer una unión entre dos mangueras. Pero ¿qué pasa? Si esta se activa, pasa aire para el cilindro, pero también sigue aire por este nodo y sale a la atmósfera. Entonces es una opción de conexión, pero no es la más efectiva. La más efectiva entonces es la válvula OR para preguntar por dos señales como tal. Entonces vamos a ir a montar para entenderlo mejor en la simulación. Podemos hacer uso de componentes utilizados anteriormente. Vamos a confirmar, es un cilindro simple efecto el que vamos a mover. Entonces podemos usar este esquema para ahorrar tiempo en la parte de la simulación. Hacemos doble clic, cambiamos por pulsador, podemos cambiar su posición inicial. Vamos a encontrar que la más común es la normalmente cerrada. Cambiamos acá, copiamos la válvula, hacemos la conexión hacia el bloque y venimos y buscamos la válvula OR o selectora, que nos permite preguntar por dos señales, cualquiera de ellas que esté activa me va a hacer que en la salida tengamos un 1. Ese es el resumen de la válvula OR. Cualquiera de ellas que esté activa va a haber un 1 a la salida. Entonces vemos en la simulación que si este operario activa el funcionamiento, me va a dar el retorno, o si este operario activa, me va a dar también la simulación. Aquí si queremos engañar y probar las dos señales activas, simplemente le damos stop y ya vimos una de las herramientas que era el enclavamiento. ¿Qué pasará si las dos señales están activas? Entonces vemos que si se activa una, funciona. Y el retorno es por los dos escapes. Pero la conclusión es que cualquiera de las dos que esté activa me va a dar el avance del cilindro. Vamos a conocer otra válvula, pero antes de esto me voy a traer esta tabla para hacer el ejemplo de su funcionamiento. En este caso vamos a conocer lo que es una válvula de simultaneidad. Es una función I. Esta es el funcionamiento interno. También tiene dos entradas, en este caso X y Y una salida que es la A, o puede ser el 1, 1, 3 y el nodo 2. Entonces 1 y 1, 3 son las entradas y el nodo 2 es la salida. Entonces en este punto vamos a observar que si hay aire por un nodo solamente, o sea si venimos por X, va a bloquear y no va a dar el paso a la salida A. Pero entonces si tenemos aire en el nodo Y como vemos acá, va a mover el émbolo y tampoco va a dar paso a la salida A. Entonces la conclusión, vamos a armar la tabla del funcionamiento de la válvula y ya sabemos que la salida es la salida 2 o el nodo A como tal. Entonces vamos a preguntarnos por la entrada de aire. Si no tengo aire en ninguna de las entradas, pues no va a haber aire en la salida. Si tengo aire en el nodo 1, 3, ya vimos que sería, por ejemplo, el Y, se mueve el émbolo y no va a haber aire en la salida. Si tengo aire en el nodo 1, o sea el X por ejemplo en este caso, pero no tengo aire en el nodo 1, 3, tampoco vamos a tener aire a la salida. Entonces, la conclusión de la válvula ahí es que tiene que tener aire en las dos entradas para que funcione.
¿Cómo nos puede llegar a servir esta válvula? Son funciones lógicas, es válvulas que son utilizadas, la válvula O y la válvula I, o válvula de selector y válvula de simultaneidad, son utilizadas en lógica neumática para preguntar por señales. En este caso, un ejemplo de esta válvula puede ser que tengo una prensa en la cual quiero garantizar que las manos del operario siempre estén debajo de la mesa. Entonces, después de que el operario pone el material a ser prensado, yo quiero que garantizar esa posición de las manos debajo de la mesa, fuera del área de prensado. Entonces lo que hago es que inserto o instalo dos pulsadores y coloco esta válvula. Entonces la válvula va a empezar a preguntar, ¿el operario tiene la mano derecha, las dos manos en la mesa? No, entonces no va a funcionar la prensa. ¿El operario tiene una mano en la mesa o en el pulsador? Quiere decir que ¿dónde está la otra mano? Ah, la puede tener en la prensa, entonces no funcione. El operario tiene otra mano, la mano izquierda en la prensa, en el pulsador, pero la derecha no sé dónde la tiene, entonces no funcione. Ah, pero ya tiene dos pulsadores activos, quiere decir que las dos manos están en los pulsadores, teniendo en cuenta pues la posición donde estén ubicados debajo de la mesa, que no los pueda burlar, y eso quiere decir que las manos están en posición segura y me da un 1 para la salida de aire y activación de un cilindro como tal, por ejemplo. Entonces vamos a verlo acá en el simulador. Este esquema, no les mostré el esquema como tal. Vamos a hacer el esquema de la simulación con la misma función. Venimos acá, lo pegamos, podemos acercar para ver el funcionamiento de los dos esquemas. Simplemente cambio la válvula O por una válvula I. Normalmente las voy a encontrar en la librería, en la parte de válvulas de control, donde están las reguladoras de caudal. Y entonces vamos a hacer el mismo tratamiento, asumiendo que estas son las posiciones de la mano derecha, mano izquierda. Entonces el operario tiene activo un pulsador con la mano izquierda, pero la mano derecha no la tiene, no sabemos dónde está ubicada, entonces no va a funcionar el cilindro, no va a comprimir la masa o el troquel. Suelta. Tiene activo con la mano derecha. Ah, listo, está activa la mano derecha, pero no sé dónde está posicionada la mano izquierda. Entonces no le voy a dar paso para que funcione. Pero si el operario activa con las dos manos, el sistema procede a comprimir la masa. Y ya en este caso, si están los dos en cero, activa el retroceso. En este caso no hay nada. Volvemos a darle avance. Si quito, estamos viendo que por una señal que se quite, el sistema se va a devolver, porque eso quiere decir que el operario no tiene las dos manos debajo de la mesa. Puede servirnos para un sistema de prensado donde queramos garantizar que las dos manos estén en posición, la válvula I, o como vimos la válvula O, que con cualquiera de las dos señales me daba la salida. O sea que se podría decir que si hacemos una fusión de las dos tablas, se podría llegar a la conclusión del funcionamiento. Vamos a insertar una nueva diapositiva donde hagamos el esquema o la comparación de las dos tablas. Esta ya vimos que era la tabla de la válvula I, y me voy a traer la tabla de la válvula O para que veamos la comparación. Entonces, si vemos las salidas, prácticamente son inversas la salida de la válvula I y la válvula OR, teniendo en cuenta que la superior es la válvula OR y la inferior es la válvula de simultaneidad. Para hacerlo más claro, vamos a colocar acá la tabla.
donde nos indica el funcionamiento de las dos válvulas como tal. Vemos que las salidas son totalmente inversas. La salida en la O, con cualquiera que tenga aire, cualquier pulsador activo, la salida funciona. En cambio con la válvula I, con cualquiera que no tenga aire, la salida no funciona. De acuerdo a esta explicación, pues vamos a ver un ejemplo del funcionamiento. Entonces vemos la descripción del problema, es una mesa donde se efectúan varios procesos. Vamos a ver en qué proceso vamos. Para la eliminación, para alimentar piezas se utiliza un plato divisor. Las piezas se deben sujetar en sus respectivos lugares de entrega. En este ejercicio se desarrolla y se monta a prueba funcionamiento de un sistema de sujeción de piezas. Entonces, ¿cuál debe ser la secuencia? El cilindro doble efecto deberá avanzar únicamente si se presiona el pulsador y si el cilindro se encuentra en su posición final posterior, ya que de lo contrario no es posible colocar la pieza. El cilindro de fijación deberá mantener su posición final delantera hasta que finalice la operación de mecanizado de piezas. El tiempo necesario para el mecanizado puede variar dependiendo la pieza. Presionando un segundo pulsador, la pieza quedará libre. Entonces observamos que tenemos un cilindro doble efecto que va a hacer un proceso de perforado, pero el requerimiento es que el cilindro puede avanzar siempre y cuando esté en su posición inicial. Si no, puede incurrir en daños en el proceso de la fabricación de la pieza. Entonces se hace necesario censar por medio de un final de carrera. Tenemos que censar la posición inicial de la pieza, darle el avance por medio de un pulsador y por medio de un segundo pulsador darle el retroceso. En este caso podemos hacer uso de componentes como ya lo vimos, reguladores de caudal para mejorar el control de velocidad, y ya en este caso nos están haciendo una comparación lógica porque nos están diciendo que tenemos que darle al avance del cilindro siempre y cuando esté activada el final de carrera, que nos indica que el cilindro está en su posición inicial. Entonces aquí ya tenemos que comparar para la señal de avance, compararla con una de las compuertas que acabamos de ver. En este caso la compuerta que nos da la solución es la compuerta válvula IT. Vamos a ver la solución. Entonces vamos a montar este esquema. En este esquema se observa hay un pulsador normalmente cerrado, válvula 3 vías 2 posiciones. Hay una válvula final de carrera por accionamiento por rodillo, otra válvula accionamiento por pulsador, la comparación de la válvula lógica AND, que nos está diciendo que el cilindro va a avanzar siempre y cuando el cilindro esté en su posición inicial, una válvula biestable neumática, dos reguladores de caudal, biestable neumática y es válvula 5-2 vías. Vamos a aprender también a configurar el final de carrera. Entonces vamos a proceder a realizar este esquema en el FluidSim. En este caso voy a realizar todo el esquema desde cero para que tengamos claro todos los pasos que debemos realizar. Sacamos el cilindro doble efecto, ubicamos las reguladoras de caudal para mejorar el control de velocidad, rotamos el componente,
En este caso, si lo ubicamos así, estaríamos regulando la velocidad, el fluido en la entrada. Lo vamos a voltear para regular el fluido a la salida de cada uno de los nodos. Procedemos a buscar la válvula 5 vías, 2 posiciones. Tengo unas válvulas preestablecidas, vamos a hacer uso de ellas. Normalmente el Fluidsin ya trae válvulas estándar. Entonces esta es una válvula 5 vías, 2 posiciones y es vía estable. Necesita 2 señales para que el cilindro avance. Buscamos nuestro compresor y ya simplemente hacemos nuestra lógica con pulsadores. Podemos ir a buscar las válvulas preestablecidas que trae el simulador. Pero en este caso voy a hacer un circuito errado intencionalmente para mostrar cómo funciona sin la válvula de control o válvula lógica I. Entonces en este caso voy a conectar todas las entradas de las válvulas pulsadoras al accionamiento del cilindro doble efecto por medio de una válvula biestable. Le damos OK. En este caso entonces tenemos una válvula que recibe 2 señales para que cambie de estado y 2 reguladores de caudal. Si damos en este pulsador, el cilindro va a avanzar, y si damos en este otro pulsador, el cilindro va a retroceder. Hasta ahí tenemos parte de la solución, pero no es una solución completa. Entonces le voy a dar stop y vamos a copiar este esquema para que ahora podamos comparar con la solución un poco más trabajada. En este caso nos dicen que tenemos que hacer uso de final de carrera para este montaje porque debemos censar la posición y garantizar de que el cilindro antes de que avance esté realmente en su posición de retroceso. En este caso voy a configurar el final de carrera desde cero, no lo voy a sacar de los preestablecidos. Venimos y ponemos accionamiento por resorte, venimos a mecánicos, retorno por resorte, le damos OK y podemos ponerlo acá. Buscamos la válvula de control, en este caso nos sirve es una válvula I. Simplemente hacemos la conexión, pero ya entonces en este caso este está errado porque la señal que me dice que avance el cilindro la da es la válvula I. En este punto, si le damos play, el sistema no va a funcionar. No va a funcionar no simplemente por ese error de conexiones abiertas, sino porque no he configurado el final de carrera y no lo he asociado al cilindro doble efecto. Entonces en este caso vamos a asociarlo, pero antes de asociarlo vamos a ver que no va a funcionar porque no está asociado el final de carrera con ningún cilindro, pero entonces estamos viendo que sí está funcionando lo que es la lógica de la válvula I, porque siempre y cuando esté activado el sensor, la válvula le va a dar el paso, pero como no está activado, no está enlazado, no le da el paso. Le voy a dar stop, lo muevo para mejorar la presentación y simplemente entonces lo que hago es darle doble clic al punto verde del final de carrera acá y dice etiquetas, le ponemos una etiqueta, en este caso 1B1. Vamos a enlazar esa etiqueta con el cilindro. Entonces lo que hacemos es dar doble clic en el cilindro, venir a etiquetas en la pestaña de la derecha y aquí nos están diciendo entonces
cuál es el nombre de la etiqueta, dónde empieza ese sensor y dónde termina el sensado, teniendo en cuenta que el cilindro tiene una carrera que es de 0 a 100. Entonces me están diciendo que el cilindro tiene una etiqueta que se llama 1V1 y que la posición que voy a censar es la 0, 0. O sea que lo voy a poner a censar en el inicio de su posición. Le doy a aceptar. Vemos que el cilindro, la válvula y el cilindro quedan enlazados. Me doy cuenta porque su posición inicial 0 ya está activando el final de carrera. Entonces en este caso le doy play y ya entonces simplemente le doy al pulsador para que avance. Se comparan las dos señales, como las dos señales están en 1, me dio el paso y se hace el proceso que veníamos realizando, que es el de la perforación de este ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que se realice el proceso y por medio del segundo pulsador se activa el retorno. Podemos observar también el comportamiento de los antirretornos en los reguladores de caudal unidireccional para identificar cuál es el regulador que me regula el avance o el retorno del cilindro. En este caso entonces si pulsamos nos está mostrando que la regulación de avance sería esta y la regulación de retroceso sería este de acá. ¿Por qué me doy cuenta? Porque en el contrario está siendo vencido. Entonces vamos a darle acá. Vemos que este vence, o sea que este no es el que regula el avance. El que regula el avance es este de acá. Lo mismo para el retroceso. Este es vencido y el que regula el retroceso es este de acá de la derecha. Damos stop. Y en este caso vamos en esta parte que es simulación con compuertas lógicas. Para el próximo video veremos el uso de la válvula de escape rápido. Muchas gracias.